Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día la Iglesia nos permite mirar la vida de los santos Cornelio y San Cipriano. Cornelio fue ordenado obispo de la Iglesia de Roma, papa, año 251, se opuso al cisma de los novacianos y con la ayuda de Cipriano pudo reafirmar su autoridad. También murió desterrado por el emperador Galo y murió el año 253. Su cuerpo trasladado a Roma. También San Cipriano nace en Cartago hacia el año 210, de familia pagana, se convierte a la fe, fue ordenado presbítero y en el año 249 elegido obispo de su ciudad. En la persecución de Valeriano primero fue desterrado y más tarde sufrió el martirio el 14 de septiembre del año 258. La Iglesia nos invita también a mirar en todo su contexto la proclamación del Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículos del 1 al 3. Primer momento, lectura del texto. Jesús recorría a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia y tu gracia. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos, capítulo 8, versículos 1 al 3. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes lo acompañan? Y de esos que lo acompañan hay unos nombres. ¿Quiénes son? Y estos, los que lo acompañan, al final termina diciendo que le servían ¿con qué? Miremos todos los elementos, expresiones, narración, aunque sea corta, todo el profundo sentido del Evangelio en este día. Varias lecturas y lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Lucas es el evangelista que nos muestra claramente que a Jesús lo seguían no solo los 12, sino algunas mujeres. Claro, también Juan nos presenta a las mujeres que están en la cruz, y las narraciones de los evangelios en general nos hablan pues, de todo lo que vivió Jesús, pero Lucas tiene aquí en este capítulo 8 como una muy llamativa forma de mostrar que Jesús no solo lo siguieron los 12, sino algunas mujeres también. Y es que en el contexto de ir de trasegar, de itinerancia de ciudad en ciudad, llevando y anunciando la buena noticia, ese es el fin, ese es el medio del transcurrir cotidiano, el de hablar de Jesús, el predicar, el sanar, el curar. En la escuela del apostolado de los 12 también vinieron a beber unas santas mujeres. Y unas que se santificaron al lado de Jesús. Y empieza entonces hablando de los 12, que ya nos ha comentado cuáles son sus nombres, pero aquí hoy nos dan algunos nombres de mujeres, con 2 características: algunas curadas de espíritus malignos y otras curadas de enfermedades. En aquellas curadas por espíritus malignos hay una, especialmente, y nos dan el nombre: María Magdalena. El Evangelio no miente. Hoy en día han querido como cambiar como cierta imagen de María Magdalena, aunque la han purificado un poquito porque seguramente la habían dejado solo como si fuera, perdónenme la expresión, como una prostituta. Más que una prostituta, ella era una mujer de alta sociedad
que sí llevaba una vida relajada, a la manera de la vida de los romanos y los griegos, con quien frecuentaba ciertas amistades. Pero en ella había una plenitud del vicio. 7 en número bíblico, y que habla también de 7 pecados capitales, tiene que ver con una plenitud donde se va en contra de toda una vida en Dios y de vivir fuera de la voluntad de Dios. Eso pasó en la vida de María Magdalena. Si uno mira antes de este capítulo 8, hay una narración de una mujer en la casa del fariseo. Y unos especialistas dicen que no es la misma María Magdalena, pero mirando el evangelio ampliado, mirando algunas expresiones que Jesús le ha permitido a místicas, uno ve todo un proceso de una María Magdalena muy bella, perdonada, que siendo hermano de Lázaro y de Marta, Jesús poco a poco la fue llamando, y hubo un día en que decidió rendirse a sus pies entrando a la casa de este fariseo, y todas las cosas antiguas que utilizaba para su pecado, esos perfumes carísimos, con esos le unge los pies, y Jesús propone allí una parábola de a quién perdonaría más, y al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho se le perdona. Ella es esta mujer, y ella es curada de este influjo del mal, y de ser una mujer de 7 pecados, de 7 demonios, viene a convertirse en aquella que es apóstol de los apóstoles, digna de ser aquella que lleva la gran noticia de la historia de la humanidad, la resurrección del Señor. Entonces, esta primer acercamiento, este nombre de esta gran mujer, esta bella María Magdalena, que ya no es solo la de Magdala, que tenía un palacio allá donde vivía, perdónenme la expresión, en sus bacanales y en sus vida disoluta, es la gran mujer ya de María de Betania, que vuelve a la casa paterna que habían dejado sus padres Teófilo y Euqueria a sus hijos Lázaro, Marta y María. Y aquella mujer de grandes posesiones pone todos sus recursos y toda su vida, de ahí en adelante, y sirven con los bienes que tenían. Ella unida a Marta, su hermana, las dos grandes amigas, junto con Lázaro, de Jesús y los apóstoles. Aparecen otros nombres. Ellas con aquellas curadas de demonios y otras que son curadas de enfermedades. Entonces escuchamos hoy Juana, mujer de Cusa. Cusa era un hombre que era el administrador principal que tenía Herodes Antipas, que era uno de los virreyes que Roma le permitía gobernar en algunas regiones. Antipas gobernaba en la Galilea, que es el norte. Aquí está el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Aquí está la Galilea, y para este lado del Jordán, hacia el oriente, hay una zona que se llama la Perea. Ahí gobernaba este hombre, y él tenía como una mano derecha y se llamaba Cusa. La mujer de Cusa, tristemente, había vivido una situación de una tuberculosis. Estaba muy enferma. Algún día tuvo una visión de un hombre que se le acercaba alto, rubio, de ojos como color del mar, que la curaba. Y ella tenía un anhelo en el corazón. Y tenía un sirviente que se llamaba Jonatás, y ese sirviente había sido uno de los pastores que cuando Jesús nació pudo ver el Redentor. Y llevaba muchos años sin saber de Jesús. Jesús, cuando empieza su vida pública, busca a estos pastores, va a buscar a Jonatás en el palacio que tenía Cusa y Juana de Cusa en Tiberíades, no la encuentra allí, y la nodriza de Juana de Cusa, una mujer que la había acompañado durante toda su vida, inclusive desde niña la había recibido en los brazos acompañando a su madre, con tristeza le cuenta que ella, Juana, no está en ese momento en el palacio, pero que contándole un poco lo que ella ha vivido con toda esta enfermedad. En algún momento vuelve Juana y está cerca de Jesús, mandan llamar a Jesús y Jesús la cura de su tuberculosis. Juana no había podido tener hijos, por edad estuvo a puertas de tener un hijo y no pudo tenerlo. Y en algún momento Jesús le permite a esta mujer con su esposo Cusa tener 2 niños que habían quedado huérfanos para que ella y su esposo los criaran. Cusa tristemente vivía con esa doblez del corazón que tenía que servir allá a este gran señor Herodes Antipas, pero Cusa como mujer fue siempre la mujer que con su santidad santifica la vida de su esposo. Esa es Juana de Cusa. Y después hablan de Susana. Resulta que Susana es nada más ni nada menos la mujer de las bodas de Caná. En Caná
ella y su esposo en el milagro que se convierte allí por la intervención de María, donde se ha acabado el vino. Está Susana y su esposo. Con el tiempo Susana se enferma y Susana también pues está viviendo un momento de dificultad. El esposo de Susana le pide al Señor que la cure y el Señor Jesús sabe que Susana quiere seguirlo y le pide al esposo como el ofrecimiento que ella también lo pueda seguir en estas correrías. Y el esposo, lleno de amor, le dice que sí, que su esposa está dispuesto a seguirlo también a él y que él hace este ofrecimiento como esposo para que la esposa pueda acceder a acompañar este discipulado en el Señor Jesús. Hay otras mujeres, aquí no las nombran a todas. Ya Juan nos nombrará a María de Cleofás, como lo escuchábamos en el Evangelio de Nuestra Señora de los Dolores, María al pie de la cruz, María y su hermana. No es hermana de sangre, es hermana en el sentido bíblico y hebreo, porque eran María es esposa de José y María de Cleofás o María de Alfeo, que es la misma, es esposa de Alfeo, que es hermano de San José, y ellos dos son padres de Santiago el menor apóstol. Si vemos el evangelista Marcos nos habla de ellos, de madre de Santiago el menor y de Judas Tadeo. Hay otras mujeres que en el evangelio no han quedado escritas, solo una también que la llaman la Verónica y se llamaba Nica. Nica era una hebrea que había vivido en las afueras, en la diáspora, y su esposo, antes de morir, estaban viviendo y tenían bienes. Le dijo a su esposa que volviera a Israel porque él tenía el anhelo de que ella iba a poder conocer al Redentor y que le sirviera con sus bienes. Y Nica tenía una casa a las afueras de Jericó, que fue un lugar también que Jesús visitó con sus apóstoles, y tuvo la alegría bella de ser aquella que pusiera el manto sagrado sobre el velo, sobre el rostro del Redentor. Por eso ha sido llamada la Verónica. Ella es otra de las mujeres que sirvieron a Jesús con sus bienes y en algún momento alojaron a discípulos y apóstoles. Hay otras que aparecerán, hay una que se llama Analía, que fue una joven que se consagró a Jesús, están las hijas del apóstol Felipe, está aquella hija del sinagogo de Cafarnaún, de Jairo, que fue curada y también se consagró a Jesús, y muchas otras, curadas de enfermedades, de la persecución de Satanás, como María Magdalena, pero también de enfermedades físicas, o otras llamadas, como la hija de Jairo, Jesús volvió a la vida, y otras que lo conocieron y lo siguieron. Hay otras también que no están marcadas en el Evangelio con nombre propio, pero sí se les llama, por ejemplo, la samaritana. Quedó impactada con aquel que era más que un profeta y vio cómo Jesús la llamaba que fuera a beber de ese pozo profundo de corrientes. Él es el agua de la vida. Ella, llamada Fotinai, aunque su nombre no está redactado en el Evangelio, aquella mujer también vino a la conversión después de vivir con 5 maridos, y otras muchas más. Se habla de una que se llamaba Aglae. Aglae significa vicio. Fue una mujer nacida en Siracusa que terminó danzando para toda esta corte del rey Herodes Antipas y vivía con un hombre, y después de escuchar a Jesús alguna vez empezó todo un camino de conversión también, entre otras muchas. Y entre las miles y miles y los millones de mujeres que han construido iglesia. Y esa es la meditación, después de este escuchar de aquellas llamadas al discipulado femenino, podemos decir que Jesús es el hombre más feminista en el buen sentido de la palabra. Sí fue él quien en temas diversos como el divorcio para los israelitas, que consideraban a la mujer que el hombre era el único que podía dar el acta de repudio y ellas no. Jesús vino a levantar y a recordar el principio creador: el hombre dejará a su padre, su madre, unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y tienen la misma dignidad. Recordó aquello en un mundo hebreo donde la mujer era considerada como en un segundo plano. Es más, los rabinos no tenían dentro de sus seguidores a discípulas, eran hombres, y ellas tenían otro lugar en el templo y tenían otros lugares en la sinagoga y eran como, perdónenme la expresión, como de un segundo o tercer nivel, porque eran los hebreos hombres los que influían
en toda la religión hebrea a nivel direccional. Entonces Jesús levantó la dignidad de la mujer. Jesús curó a la mujer integralmente en el cuerpo y en el alma. Jesús vino a mostrarnos la grandeza de la mujer, por eso nos presenta a su madre, la criatura más perfecta que existe, fuera de Jesús, que es Dios y hombre, pero es Dios también, es María y es la gran mujer. Y hoy nos muestra a aquellas que con un corazón noble y sencillo y dulce la siguieron en este discipulado. Y mostraron valentía, porque es que imagínense los caminos de la época, los tiempos para recorrer a pie, o así fuera en burro, o en las distintas modalidades de desplazamiento, no era fácil. Y lo siguieron. En algún momento hasta la misma Marta, que estaba acostumbrada a un buen nivel de vida en Betania, en algún momento María Magdalena baja esa vida de reina a la manera del mundo que tenía, y empieza a seguir ya con cambio de vestimenta total, cambio de vida total, empieza a seguir a Jesús cuando en algunos momentos, en algunas travesías. Y como otras, Juana de Cusa pone a disposición de Jesús los bienes que tenía. Es más, hay unas mujeres que eran romanas, porque Juana de Cusa, en este mundo de Cusa que se mueve a nivel de Herodes y con amistades de romanos, Juana de Cusa tenía amigas romanas, y algunas romanas vinieron al conocimiento de Jesús, para ellas como un gran filósofo en un principio, pero unas fueron transformando su vida, y se llamaban Lidia, Valeria. La misma esposa de Pilato, llamada Claudia, conoció a Jesús, conoció la grandeza de un hombre grande, más grande que los sacerdotes de sus religiones paganas. Y por eso Juan inclusive por allá nos hace una narración como de que la esposa de Pilato había tenido unos sueños. No, es que lo conocía también muy bien y sabía que estaban cometiendo una injusticia con la muerte de Jesús. Y empezó todo un apostolado femenino, que es la meditación de grandes y muchas mujeres que la iglesia han sido pulmoncito vivo de oración en la iglesia, han sido mujeres que han demostrado más valor incluso que los hombres. La iglesia se ha nutrido de aquellas primeras vírgenes, de aquellas madres, de aquellas esposas, de aquellas fieles seguidoras de Jesús desde el comienzo de la iglesia. En los tiempos más duros de la iglesia, lo vemos en las santas, ahí han estado las mujeres. Por eso es tan bonito este evangelio, por eso es tan bonito ver a Jesús el más profeminista, muy distinto al feminismo que se promueve hoy, que va en contra de la dignidad de la mujer. Jesús le ha dado la dignidad que tiene la mujer. Hoy menciona algunas, ha venido como a los hombres a curarlas integralmente, a hacerlas partícipes en una iglesia donde ellas no estén en un segundo o tercer puesto, sino que tengan un lugar igual al del hombre, y que vienen a pertenecer a una vida consagrada también, y que vienen a mostrar que ellas son ejemplo de santidad, y de santidades algunas a un nivel más grande que los hombres. Hoy las miramos, hoy miramos esta figura bella, empezando por la Madre del Cielo, empezando por las discípulas de Jesús, siguiendo por todas las que en la historia han mostrado que se han convertido algunas en vírgenes, algunas en mártires, algunas en esposas fieles, en trabajadoras por el reino y la causa de la santificación. Que Dios hoy nos permita valorar la grandeza de las catequistas, de las que están en los distintos ministerios de la Iglesia, con toda la apertura que ha tenido el Concilio Vaticano II desde el año 62 al 65, que ha permitido que las mujeres participen cada vez más en la vida de la Iglesia, y aquellas que han venido a ser serviciales y a dar la vida, a amar y servir en todos los contextos de la pastoral social, de los distintos ministerios con las cuales ellas engrandecen la Iglesia, desde los más las labores más pequeñas que vienen a ser las más grandes, de limpieza de los templos, de capacidad de adornar los templos, de la sensibilidad que tiene la mujer para poder ser catequista, evangelizar, de las madres y abuelas que han evangelizado a sus hijos, primero con el ejemplo y después también con la palabra. Cuántas abuelas bellas y hermosas, bisabuelas, madres, están en el cielo ya, gozando de la alegría de aquellas que dejaron un buen testimonio de Cristo a sus hijos y a sus demás generaciones.
Esto es lo que meditamos hoy, en un Jesús que nos muestra la figura de la mujer muy distinta a la que el mundo nos muestra hoy, muy distinta a la mujer objeto que nos muestran hoy los medios, las redes sociales, muy distinta a la mujer como llevada de ciertos rasgos de este feminismo que quiere sacarla de su contexto natural y de su gran grandeza de la que Dios le dio. Que hoy podamos contemplar esta belleza de seguimiento de Jesús en el cual las mujeres nos llevan, digo yo, mucho tiempo y mucho rato a nosotros los hombres, nos dan ejemplo de santidad, a nosotros los sacerdotes, muchas laicas nos dan ejemplo de compromiso, de valentía, de oración, de adoración, de entrega total a Dios. Cuántas religiosas consagradas sirven y aman a Dios y que no son llamativas para el mundo, que no salen en redes sociales, pero están ahí como un pulmón vivo de la iglesia. Esa es la meditación que les propongo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día por la grandeza que le has dado al corazón de la mujer. La has igualado en dignidad al hombre, como siempre ha sido. Has mostrado el corazón bello y disponible que tienen las mujeres. Hoy escuchamos algunos nombres de aquellas que te siguieron, fueron transformadas, sanadas en su cuerpo y en su espíritu, y con sus bienes y con su vida te siguieron totalmente, que son el ejemplo de muchas que en el tiempo, en la historia, te han seguido y amado. Hoy te pedimos que podamos en esta generación mostrarle al mundo, con tu buena nueva, que la mujer tiene otro sentido, que no es como la muestran las redes y el mundo de hoy, que es bella no solo por físicamente, sino porque tú la has dotado de unas capacidades sensibles en el espíritu y en el corazón, que hoy podamos verdaderamente ver la grandeza de muchas que sirven en las parroquias, en las diócesis, arquidiócesis, en las distintas comunidades religiosas del mundo, en los hogares, en las casas, donde están las mujeres que aman, que sirven y que dan ejemplo de santidad en un mundo de hoy. Bendito sea, Señor, por la vida de la mujer. Gracias porque con tu madre nos has mostrado la grandeza que has tenido al crear a una mujer perfecta, que es modelo también para las demás mujeres. Gracias, Señor, porque esta palabra nos pone como los pies en la tierra, para que reconozcamos el valor de aquellas que han generado santificación de muchas generaciones en el tiempo y la historia. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno hoy darle gracias a Dios, ustedes en oración, todos, por nuestras madres, abuelas, bisabuelas que nos han dado ejemplo, testimonio, por poder ver la vida de muchas santas. Hace poco celebramos a Santa Teresa de Calcuta. La iglesia está llena de santas. Pues primero a nuestra Madre del Cielo y contemplémosla, pero también a muchas otras mujeres, que podamos leer algo de sus vidas y ver en ellas todo un ejemplo de cómo seguir a Dios en la vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir al Señor. Demos gracias a Dios. Feliz día.